Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is unfair. Bienvenidos a Maníacos Tech, su canal preferido del día. Hoy estaremos tocando el tema de la comunicación asertiva, específicamente en el área de IQM. El día de hoy tendremos a dos invitados especiales que más adelante vamos a hacer su posterior entrevista. Pero antes de nada, ¿qué es la comunicación asertiva? Esta es la manera que tenemos nosotros de expresar nuestros pensamientos, ideas, emociones a las demás personas de manera efectiva. Estos siendo claros, respetuosos y directos. Y esto implica el hablar con seguridad, el defender nuestras ideas sin faltarle el respeto a otra persona, el escuchar activamente y el saber decir que no. ¿Y esto cómo nos ayuda a nuestro día a día? Pues nos ayuda a evitar malentendidos, a resolver conflictos de manera pacífica, a mejorar nuestras relaciones interpersonales, fortalecer nuestra autoestima y expresarnos sin llegar a malentendidos o explotar. Y ya con esto podemos dar a pie a nuestra primera entrevista. Buenas tardes, me llamo Enrique Alejandro Cáceres Macías. Vamos a entrevistar a la maestra Yajaira. Hola, mucho gusto, mi nombre es Yajaira Mucha Ramírez, soy maestra en Ingeniería en Procesos y pues aquí estoy acompañando a los muchachos. Bueno, como primera pregunta, ¿cuál es la importancia de la comunicación dentro de la carrera de IQM? Ok, mira, yo siento que no solamente en una carrera como tal se ocupa la comunicación, en sí para la vida ocupamos la comunicación, pero en particular necesitamos una comunicación asertiva. ¿A qué nos referimos? Entonces, a saber cómo dirigirnos con nuestros compañeros, a saber cómo organizar los equipos, porque cuando un equipo o cuando un salón está muy separado, ¿qué sucede en estos casos? Pues empiezan a haber riñas, empiezan a haber competencias y, ok, a lo mejor algunos van a prosperar más que otros, pero lo ideal o para el profesor, asesor que esté a cargo de ustedes es que todos estén avanzando en conjunto, porque ¿qué pasa? Cuando unos están más retrasados que otros, ok, entonces el profesor se va a entretener un poco más de tiempo, entonces todo ese tiempo que el profesor invierte en ir a preparar igual a los demás que están un poco más distanciados o que no están en el círculo o en la misma sintonía que los que están entregando sus tareas a tiempo, etcétera, pues todo se atrasa. Y sinceramente a lo mejor esas personas que están más avanzadas, ¿qué va a pasar? Se van a dispersar y va a estar un ciclo, pues, o sea, al final de cuentas, por esa falta de comunicación lo que va a propiciar va a ser un atraso a todos. Entonces, a mi parecer es muy fundamental tener una comunicación asertiva con todos nuestros compañeros, porque siempre, yo soy de pensar que toda la cabeza es un mundo distinto, entonces a lo mejor a mí no se me ocurrió que pudiera contestar de una forma el problema, pero a mi compañero se le ocurrió una forma un poco más sencilla o con menos pasos de tener esa solución. Entonces, la comunicación es una parte muy fundamental en el desarrollo del ser humano como tal, no tanto ya de alguna carrera, siento que es de la vida. Como segunda pregunta, ¿dónde trabaja o trabajaba? ¿Dónde podría emplear dicha comunicación? Ok, bueno, mi anterior trabajo fue en una mina, estuve más o menos un año en Sinaloa y pues afortunadamente dentro de mi, ¿cómo se llama? Como mi sector, de mi zona, sí había muy buena comunicación, tanto con los jefes, etcétera, etcétera. Ya a veces cuando se crecía un poquito, cuando se expandía un poquito hacia otra persona o un poquito más arriba del mando, y ahora sí existía esa falta de comunicación debido a que pues el jefe como tal no se preocupaba como era de sus empleados, entonces había a lo mejor esas riñas, esas formas de competencia cuando en realidad pues no era algo necesario. ¿Me complementas tu pregunta? Creo que me gustó yendo de la
Ah, sí. Sí, la tercera, por ejemplo, es... No, en la segunda. Vuelve a decir, por favor. Pues, ¿dónde trabaja o trabajaba? Ah, sí, se empleaba la comunicación. Sí. Ok, bueno, anteriormente donde yo trabajaba, pues sí, la respuesta que les estaba dando, nada más, pues añadirle que es como que las ramas que estaban exteriores a nosotros eran los que no habían una muy buena comunicación, pero por el carácter que tenía la que estaba mal, o sea, independientemente de todo lo demás, sí era una buena comunicación. Y donde estoy ahorita, pues está de más decirlo que sí, o sea, pues de los dos lados, ¿no? Tanto si yo tengo alguna duda me acerco a mi asesor y si él necesita algo de lo que yo esté trabajando de proyecto, también se acerca a mí. Entonces, creo que pues cuando ya están como menos personas, a veces es un poco más sencillo llevar esa comunicación. ¿Sí quieres que vamos a decir? Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué actividades realiza o realizaba? Okay. En el trabajo anterior que tenía, pues nosotros procesábamos las muestras porque nosotros estábamos a cargo del laboratorio, ¿no? ¿Qué consistía procesar las muestras? Pues nos llegaban muestras de planta y muestras de geología. Las muestras, todas al final de cuentas se van a llevar como el mismo último proceso, pero, perdón, obviamente, pues si son líquidas o sólidas, llevan ahí añadido algún otro proceso adicional. Por ejemplo, en las de planta, pues se secaban, se molían, o sea, se terminan de moler, pues, porque ya viene ya un tamaño de partícula. Se secaban, se molían, se fundían, se paineaban, copelaban y se sacaban químicamente. Posterior a hacer el ataque químico, ahora sí ya pesábamos bueno, antes del ataque químico pesábamos el OE y posteriormente pesábamos el oro. Y para la de geología, aparte de esto que les comenté, se le agregan lo que es la actividad de el quebrado, el triturado, pulverizado y la molina de minerales. Para ahora sí ya tener el mismo tamaño de partícula para poder meter a fundir y hacer todas las actividades que se realizaban con el otro material. Continuando con la entrevista a la maestra Yajaira, me presento, soy Darius Tenoch. ¿Qué tan importante es la comunicación que realizan en el trabajo o realizan? Bueno, como lo venía mencionando, pues es fundamental, o sea, no es que si tenga una poca o mucha importancia, es necesario y creo que eso te lleva hasta llevar una buena calidad de vida, a tener una buena comunicación, porque a veces cuando hay esos como malos tratos, a veces en el trabajo, ¿qué pasa? Empiezas a cargar estrés o más el estrés del que deberías de cargar, porque a veces cuando haces un trabajo, aunque no quieras, viene ese estrés porque no sabes si lo estás haciendo correctamente, que tengas a lo mejor un poquito de incertidumbre, ¿no? Entonces, agregándole al estrés que ya tiene uno, imaginemos que todavía de que, ay, es que mi jefe me gritó, ay, es que no le dije tal cosa porque por miedo que me fuera a regañar. Entonces, agréguenle todo eso a la carga de un ser humano, o sea, es daño a la salud. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a lo mejor su ritmo cardíaco va a alterarse, van a empezar dolores de cabeza. Entonces, todo ese tipo de situaciones que se pueden evitar o por lo menos controlar, con tener una sana convivencia. Entonces, para mí es muy importante tener esa comunicación. Cuando tienes compañeros, claramente, ¿no? Claro está, que a veces hay trabajos en los que solamente son una o dos personas o cuando estás en tu hogar, ¿no? También puede ser el caso, pero pues ahorita no lo. Así que avanzamos con el último. Claro, usted había mencionado que hay una buena comunicación. ¿Hay algún aspecto que defina eso? Por ejemplo, de que sucedió algo y entre ustedes todos juntos hablaron y lo solucionaron más fácil. Pues vamos a poner la situación, ¿no? De que a lo mejor se cometió un error en algún pesaje, ¿no? Ok, ¿cómo podemos solucionarlo? Ok, pues en ese caso es volver a hacer el análisis, ¿no? Entonces, ¿en qué va lo de la comunicación? Ok, pues si tú te acercaste a tu jefe, etcétera, y le enteraste de ese error que hubo, pues él a lo mejor lo evalúa la situación, ¿no? A lo mejor no es muy necesario aplicarse a otro eslabón para informar de ese error que a lo mejor es muy minúsculo, ¿no? Entonces, si tú tuviste esa comunicación con esta persona, ya no hubo la necesidad de brincarte al otro eslabón a enterarlo de algo que a lo mejor no era necesario. Ahora imaginemos que esta persona
el primer contacto no tuvo esa comunicación con su jefe, ¿qué va a pasar? El jefe ahora se va a brincar al otro eslabón a decir, oye, ¿sabes qué? Me está fallando esto. Entonces, ya se brincó 3 eslabones que a lo mejor se pudieron haber evitado, o tanto abrir esa problemática a solamente haberte brincado con el solo hecho de que esta persona la primera habría tenido esa buena comunicación. Entonces, es como para que veamos ya de otra perspectiva la importancia que se tiene el poder tener esa. Bueno, muchas gracias por la entrevista, eso fue todo. Bueno, espero que hayan quedado claras las preguntas y pues de nada. Este tema me parece muy interesante. Los invito a pensar en cómo ustedes podrían utilizar la comunicación asertiva en sus hogares, en la escuela y en su trabajo. Así, de esta manera, tal vez les sea mucho más fácil el relacionarse con los demás y llevar sus actividades cotidianas o laborales de una manera mucho más sencilla. Ahora veremos distintos puntos de vista de nuestro invitado para culminar nuestro enfoque a la comunicación asertiva en el área de la ingeniería química metalúrgica. Carlos, soy estudiante de primero D de la carrera de Ingeniería Química Metalúrgica y estoy con mi compañero. Yo soy Julián, también estoy en primero D en la carrera de IQM y hoy vamos a entrevistar al profe Fernando. Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Fernando Pérez Martínez, profesor de la Facultad de Ciencias Químicas y doy materias justamente para la carrera de Ingeniería Química Metalúrgica. Como primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de la comunicación en la carrera? Ok, la comunicación en toda profesión es de las habilidades más importantes que se deben desarrollar porque siempre trabajamos con ya sea compañeros, con jefes, directivos y normalmente pues los ingenieros químicos metalúrgicos tienen personal a cargo, ¿no? Tienen lo que son pues obreros, tienen técnicos, entonces tiene que ser por la habilidad de comunicación para que el trabajo pues sea de la mejor forma y evitar lo que son problemas y conflictos que puedan surgir. La siguiente pregunta es, ¿en qué lugares llegó a trabajar después de salir de su carrera de ingeniero químico? Ok, bien, pues un servidor inicialmente sí iba a trabajar, estaba tanto la industria minera como la industria del papel, sin embargo se me ofreció una opción de hacer una maestría en metalurgia y pues decidí justamente responder a lo que fue el posgrado. Entonces hice la maestría en metalurgia, lo que es el CIMBESTAT, en Saltillo, Coahuila, que es justamente el área de metalurgia y materiales. Posteriormente sí estaba también viendo si trabajaba ya con la especialidad, sin embargo pues por ahí hubo la oferta por parte de lo que fue la Universidad de Colima para incorporarme también en labores de docencia principalmente y laboratorios. Entonces sí, conozco la industria por el hecho de que tanto en la maestría como en la tesis estuve en minas, justamente ahí estaba por tiempo trabajando de la mano con ingenieros, con directivos, entonces sí conozco de lo que es el proceso, pero como tal, pues bueno, no estuve contratado por una empresa ya sea de minas, metalúrgica o industria química. Como tercera pregunta es, ¿qué actividades realiza o realizaba dentro de estas industrias o los campos laborales? Bien, pues dentro de lo que me tocó hacer en la participación de proyectos de mejora, inicialmente pues fue desde muestreos, por ejemplo, en una mina de plata en Jalisco, era sobre primero ubicar puntos de muestreo en circuitos de molienda, de concentración de minerales, en la parte de fundición. Entonces, con los ingenieros que participamos, era ubicar qué puntos se iban a muestrear para que posteriormente se habilitara cambios a la estructura de la mina, particularmente el proceso de beneficio, y así pues obtener mejor producción y más ganancias, porque la mina buscaba cómo aumentar la producción, pero que siempre y cuando se favoreciera mucho lo que eran las ganancias, de lo contrario no iban a invertir en esa cuestión. Eso por un lado. En otra cuestión, me tocó trabajar en una mina de plomo y zinc, eso en Chihuahua, y ahí, ya estando en la maestría, pues íbamos al lugar justamente a lo que era evaluar celdas de flotación, columnas de flotación, parte de la molienda, también con la finalidad de que mediante un proyecto que involucraba matemática aplicada, mejora la parte de automatización del proceso. Había cierto grado de automatización, pero se buscaba cambiar la configuración, sobre todo donde implicaba ecuaciones para los actuadores, que ya son componentes propios de la automatización del proceso. Entonces se modifica ese tipo de parámetros y entonces también, ¿cuál es la finalidad de automatizar? Pues que en dado momento requieran de menos personal y que la producción
pues siga con fines de que se puedan obtener también más ganancias. Eso al final de cuentas es lo que se busca en toda empresa, ¿no? Entonces en esos dos principalmente. Los demás pues han sido cuestiones ya de investigación y docencia. ¿Y qué tan frecuentemente utilizaba la comunicación oral en su trabajo? Bien, cuando fue en el caso de la mina de plata, era un contexto muy distinto, por ejemplo, aquí el de Colima, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes, si son de Colima, son de otro lugar, pueden tener muy buena comunicación en lo que es su casa, su barrio, ¿sí? La zona, la colonia, pero ya cuando se va a un lugar donde es otro clima, donde las actividades económicas son completamente distintas, ahí es donde justamente tienes que mejorar tu habilidad de comunicación, ya sea preparante mediante lectura. Si tomas una capacitación en la escuela está bien, pero a veces eso no es suficiente. Si la comunicación es una habilidad necesaria, pero de la cual, como cualquier otra, tú te tienes que estar actualizando, ¿no? Entonces, pues ellos tenían lo que era su propio, ¿cómo decirlo?, forma de comunicarse, y tienen que ver cómo platicar con ellos o cómo pedirles las cosas para que no se sintieran incómodos, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros no éramos los que estábamos a cargo del proceso, simplemente íbamos a obtener información para luego hacer una propuesta de mejora. Con los jefes, claro, para cuestiones de los jefes siempre es algo muy importante. Cuando llegan los directivos a ese lugar es porque ya tienen mucha experiencia y sobre todo porque pues, su cultura general, el conocimiento que tienen es muy grande. O sea, a ellos ya no se les va a hablar de cualquier tema trivial, sino que tienen que ser ciertas temáticas que ya sean de interés para ellos. Pues quiere llegar y obtener cierta información. En la mina de plomo y zinc, ahí fue curioso porque tengo que comunicarme principalmente con un ingeniero que lo habían ascendido a jefe de área. Entonces, inicialmente era un supervisor, vieron que tenía buenas habilidades justamente de comunicación, de la parte técnica, o sea, en general todas las habilidades, y lo ascendieron creo que en menos de 2 meses. Entonces, en ese sentido, más bien él fue el que me hizo algunas recomendaciones platicando. Ya como última pregunta sería, bajo estos ámbitos en los que usted ha elaborado, ¿considera que dentro de ellos había una buena comunicación? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Ok, bueno, esa cuestión se supone que cuando tú llegas a una empresa, cuando llegas a cualquier institución, el problema de la comunicación no tendría por qué complicarse, ¿no? Sin embargo, ya cuando hay personas que justamente no quieren hacer bien su trabajo, o que incluso que hay algunos que ya son profesionistas, pero no tienen características como tal, entonces es donde dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer si él no está haciendo las cosas bien? Pero si, por ejemplo, yo estoy de responsable de que él tiene que hacer las cosas bien, buscar formas de cómo lo puedo convencer para que haga su trabajo sin necesidad de que esté, por ejemplo, ok, le pido a ese trabajador, a este obrero, que cumpla con lo que es la obligación de cierto muestreo. Pero si él está de que no, el ingeniero es mucho lo que me está pidiendo, como que me pide que haga 15 muestras y como no se pueden hacer ni la mitad, y empieza de esa forma, y dices, bueno, a lo mejor lo primero no es tanto decirle, a ver, tú vienes a trabajar aquí, y si no, pues dale para otro lado. No debe ser así, porque si no, si él no quiere hacer las cosas, y si tú no le pides también su trabajo de una forma correcta, también entonces él más bien... Con esto terminamos el reportaje de hoy. Esperamos que apliquen estos conocimientos en su vida cotidiana o en su campo laboral. Nos vemos y que tengan un muy buen día.